Muchísimas gracias por su animación y vamos a continuar con este extraordinario momento. Y conste que hay quien dijo que la vida no se mide por el número de veces que respiramos, sino por aquellos momentos en que nos quedamos sin aliento. Quien escribió esta frase supo describir en unas cuantas palabras aquello que vive en nuestra memoria cuando pretendemos recordar nuestro pasado, aquello que hace latir nuestro corazón cuando revivimos un sentimiento. Hoy es un día que seguramente para muchos de nosotros quedará grabado en nuestros pensamientos, ya que nos hace el honor de acompañar en el centro libanés la persona que tiene la mayor responsabilidad por el bien de nuestro país, de nuestras familias y de nosotros mismos. Por ello, quiero invitar a esta tribuna al presidente del Consejo Directivo del Centro Libanés, contador público Jorge Antonio Serio Canán. Muchas gracias, Jorge. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Señora Angélica Rivera de Peña, primera dama. Distinguidos miembros de la mesa de honor, integrantes del Consejo Directivo, queridísimos expresidentes de nuestra institución, invitados especiales, damas y caballeros. Y se hicieron hombres como se hace una espada, a fuerza de golpes. Con estas palabras, Jaime Sabines describió las vivencias de los emigrantes libaneses que arribaron a México a finales del siglo XIX. Y a pesar de no conocer el idioma y las costumbres de esta tierra, lograron adaptarse e integrarse a la sociedad mexicana, convirtiéndose en fieles y orgullosos mexicanos. El primer libanés que llegó a México, según el Departamento de Inmigración del Archivo General de la Nación, fue el sacerdote Butros Raful en el año de 1878. Hoy, los hijos y los nietos de los primeros emigrantes somos orgullosamente mexicanos. Nos hemos destacado por nuestro trabajo, amor, respeto y agradecimiento a la nación mexicana. Igualmente puedo asegurar que estamos comprometidos más que nunca por hacer de este país un mejor lugar, una mejor nación, tan grande como el cariño y el corazón de su gente. Por ello, hoy emocionados y muy honrados, recibimos a nuestro presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto. Señor presidente, los aquí presentes somos mexicanos que aprendimos de nuestros padres y abuelos no solo a querer y a respetar nuestro país, sino también estar siempre profundamente agradecidos con México por ser la patria que los recibió y les permitió trabajar honradamente y establecer aquí a sus familias. Hoy, la huella de nuestra colectividad está presente en cualquiera de los ámbitos de la vida diaria de México, ya sea en las artes, el deporte, el servicio público, la economía, las finanzas, la política y todos los demás trabajos que dignifican a México. Hablar de la comunidad mexicana de ascendencia libanesa es hablar de personas orgullosamente mexicanas que vibran y respetan a dos naciones hermandadas por el cariño, la admiración y el trabajo. Y no cabe duda que esto lo acabamos de confirmar hace un mes, que estuvimos en Líbano junto con el señor secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José Antonio Meade Kure Breña, que aquí está presente. Y ahí confirmamos que el cariño de los libaneses hacia los mexicanos es enorme. Y ahí aprovechamos la oportunidad de reiterar que a pesar de la distancia entre México y Líbano, nosotros, los hijos de inmigrantes, tenemos un corazón muy mexicano que bombea sangre libanesa.
Señor presidente, usted ha marcado el rumbo por donde debe transitar la nación en los próximos años, ya que con sus importantes reformas transformadoras se han construido las bases para lograr el crecimiento económico y la generación de empleos. Estamos ciertos de que el entorno en ocasiones ha sido adverso, pero le reiteramos que estamos con usted y le pedimos que se mantenga firme ante la reforma energética, ya que sabemos que al aprovechar nuestro petróleo, así como el gas shale en el norte del país, seremos más competitivos en ese difícil mundo. Igualmente recibimos con mucho agrado la reforma educativa, reforma que es lógica. Reforma que es lógica, necesaria y benéfica para todos, pero que ha tenido costos políticos imponderables. En esto, señor presidente, estamos con usted y pensamos como usted, ya que la educación es la esperanza principal para un futuro de México. Igualmente lo apoyamos con toda nuestra convicción en el deseo de vincular la ley de anticorrupción con la ley de acotamiento del fuero, pues entendemos que eso elimina la impunidad de algunos malos servidores públicos que se refugian en el fuero que se les otorga para continuar siendo legisladores. Estamos convencidos también que una de las decisiones más trascendentales de su gobierno es el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que nos dará modernidad y competitividad en el exterior. Señor presidente, sabemos del esfuerzo enorme que usted realiza al frente de este país. Nosotros, los mexicanos de ascendencia libanés, al igual que usted, deseamos que impere la ley, pero no la ley de la selva en la que unos cuantos escondidos en la impunidad y en el anonimato tienen secuestrado a nuestro querido México. Queremos, como usted, que regrese el México que podamos transitar libremente sin temor de asaltarnos, secuestrarnos o asesinarnos. Un México seguro para nuestros hijos y para todas nuestras familias. Una reflexión final es que desde los ojos del mundo, México tiene amplias expectativas para posicionarse entre las primeras potencias económicas en los próximos años y le reiteramos que nosotros estamos con usted para lograrlo. Por mi conducto, esta colectividad mexicana de origen libanés desea refrendar compromiso con esta patria que abrió las puertas a nuestros padres y abuelos, en la que hemos permanecido por decisión propia y en el que día con día de manera incansable trabajamos para construir una nación más próspera y más fuerte. Estamos muy contentos y muy felices de que usted y su distinguida esposa esté con nosotros. Que Dios le ayude a continuar con la titánica labor que se ha propuesto por el bien de los mexicanos y de nuestro amado país. Y tenga presente, señor presidente, que aquí siempre será recibido con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto. Nuestra casa se engalana y enorgullece de recibir al presidente de la República Mexicana, el licenciado Enrique Peña Nieto. Y sabemos que cuando se abren las puertas del corazón, la emoción, el cariño y la admiración son evidentes. Que Dios lo bendiga, señor presidente. Si son tan amables de volver a tomar sus asientos. Mi querido Jorgito Serio, muchísimas gracias por tu mensaje, por tus palabras y por esta entrega de afecto que es bien merecida para nuestro presidente, de verdad. Muchas gracias. Leí alguna vez que la vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene.
Esta reflexión me ayudó a entender que en cualquier circunstancia que debamos afrontar, si sabemos cuidar el monto y el momento de apostar, siempre podremos ganar. El mismo Shakespeare decía: hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida, ya que después de un túnel oscuro y lleno de soledad vienen cosas muy buenas porque no hay mal que por bien no venga. Estimadas damas y caballeros, yo estoy convencido que el futuro de nuestro país está en manos de personas que, igual que nosotros, compartimos ideas de progreso, de prosperidad, de justicia y de respeto y amor. Por ello, me complace invitar ahora a quien nos hace sentir muy honrados por tener su presencia en nuestra casa, por quien muchos mexicanos votamos otorgándole nuestra confianza y cariño para que gobierne y dirija el destino de nuestra patria. Escuchemos ahora el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, integrantes de esta gran comunidad libanesa en México, sobre todo esta gran representación, porque sé que no están todos los que son, pero sí sé que está aquí una gran representación de varios integrantes de esta comunidad de distintas partes del territorio nacional. Por eso, en mucho valoro y aprecio, primero, esta gran hospitalidad que hoy le dispensan a mi esposa y a un servidor, la gran oportunidad de encontrarme con todas y todos ustedes y sobre todo la siempre grata y cálida hospitalidad que distingue a la comunidad libanesa en México. Gracias a todas y a todos ustedes por este espacio de encuentro que hoy me están dispensando. Mucho se los aprecio y reconozco. Me da mucho gusto saludar a don Jorge Serio, a su distinguida esposa, agradecerle la generosidad de sus palabras, de sus reconocimientos y sobre todo el adherirse realmente a este empeño y esfuerzo del gobierno para lograr contribuir a tener una mejor nación. Quiero saludar a quienes integran este presidium, a las muy distinguidas damas, al gobernador del estado de Tlaxcala, integrante de esta comunidad, a muy distinguidos empresarios que forman parte de esta comunidad, a integrantes del gabinete del gobierno de la República que integran el presidio y algunos que están integrados a las mesas junto con ustedes, a las familias que están aquí reunidas. Reitero, a quienes saludo con afecto y con aprecio y sobre todo siempre queriendo corresponder a esta gran hospitalidad que hoy nos están dispensando. Este es un encuentro primero que yo debo reconocer, y así se lo dije al presidente del Club Libanés a mi llegada, yo estaba en falta. El presidente de la República estaba en falta de reunirse en un primer encuentro que hoy tiene lugar con esta gran comunidad libanesa de aproximadamente 500,000 libaneses que hay en México, que todos los días, con su esfuerzo, con su empeño, su dedicación, con trabajo, contribuyen al desarrollo de nuestra nación. Y por eso es que, si bien estaba en falta, hoy me reivindico al tiempo que me comprometo para que de aquí a que concluya mi mandato pueda reunirme con alguna regularidad con todas y todos ustedes. Y no puede ser de otra forma. Déjenme decirles que no puede ser de otra forma. Soy un presidente que ustedes saben nació en el Estado de México y es en su capital, Toluca, donde vive una gran comunidad. Hay una parte de esta comunidad libanesa y está en mi formación, en mi desarrollo infantil, adolescente y demás, el haberme encontrado invariablemente con amigas y con amigos que han formado parte de esta comunidad libanesa. Por eso no podía ser de otra manera el que yo tuviera y buscara un encuentro con esta representación de la comunidad libanesa en México, para poder primero reconocerles su esfuerzo,
su contribución al desarrollo de México y permitirme compartirles lo que el Gobierno de la República viene haciendo, está trabajando y se propone llevar a cabo de aquí a que concluya mi mandato. Es sin duda muy grato saber aquí, porque no lo ha compartido a su momento don Jorge Serio, pero porque lo he escuchado de muchos de ustedes, amigos que me dispensan su amistad, cómo fue que llegaron los primeros migrantes del Líbano a México, cómo fueron recibidos en Veracruz por don Domingo Curi, en la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, cómo México abrió entonces sus puertas a quienes venían del Líbano y que se fueron ubicando en las distintas ciudades dependiendo de dónde habían llegado los primeros migrantes del Líbano a México y en dónde estaban ubicados. Sé que varios de Esgarta, por ejemplo, llegaron a Toluca, por solo mencionar algunos, y así de otras partes del Líbano que fueron a encontrarse con los suyos y sus paisanos del Líbano a distintas partes del territorio nacional. Jaime Sabines escribió, y déjenme citarlo porque sin duda resulta muy ilustrativo el sentimiento que hay de la comunidad libanesa hacia México. Decía, y cito textualmente: el libanés que vino a México adoptó a este país como adoptar a un padre, como a escoger a una familia. Ese es el sentimiento que hay en la comunidad libanesa hacia México, y que además, para quienes llegaron y para quienes tuvieron aquí a sus hijos y demás descendencia, sin duda México les ha dado la oportunidad de crecer y de tener realizaciones personales y familiares. Es por ello que hoy les quiero compartir un poco o algo de lo que estamos haciendo en el gobierno, no sin antes decirles en nombre de México lo mucho que México aprecia y valora la contribución de muchos actores y personajes de la comunidad libanesa que se han distinguido y destacado en distintos ámbitos del saber y del quehacer social. ¿Cómo no tener presente, por ejemplo, a Mauricio Garcés o a Gaspar Enaine Capulina, a Antonio Badú y a Salma Hayek? Sin duda también con rigor académico e ingenio creativo han estado presentes en el fortalecimiento cultural de nuestro país figuras como Elías Trabulce, Carlos Martínez Asaf, Mauricio Achar, Héctor Azar y por supuesto el poeta Jaime Sabines. De igual manera, hombres emprendedores que han destacado en el ámbito financiero, en empresas, en industrias orgullosamente mexicanas y de gran proyección internacional. Ya sin mencionar, pero aquí entre ellos destaca el ingeniero Carlos Slim, que sin duda a través de sus empresas sirva a México y proyecta a nuestra nación. Y al igual que él, estoy seguro que hay muchos otros empresarios, emprendedores libaneses que desde su espacio de actuación sirven y contribuyen al desarrollo de nuestra nación. En el servicio público, por supuesto que también destaca el talento de quienes son parte de esta comunidad libanesa. Para un servidor es motivo de orgullo tener en el gabinete del Gobierno de la República, no sé si en el pasado haya habido tantos, pero hoy sí, muchos de origen libanés que integran el equipo que trabaja por México. Y aquí están, formando parte de esta mesa y de la comunidad aquí reunida, Emilio Chuaifet, Pedro Joaquín Caldwell, Jesús Murillo Caram, José Antonio Mid Curibreña, Juan José Guerra Bud, Mercedes Juan, solo por referirme a los secretarios, sin dejar, o más bien sin mencionar por el número, pero de haber seguramente más de 50 claramente identificados trabajadores y servidores públicos en distintos ámbitos y de gran responsabilidad que, siendo integrantes de la comunidad libanesa,
trabajan por México, sirven a México desde la tarea del servicio público. Por ello, como presidente de la República, me enorgullece estar al frente de un equipo en el que esta comunidad hace presencia y se la juega y trabaja en favor de México. Pasando a otro orden de ideas, y a partir de hacer este amplio reconocimiento, que además lo digo con la mayor sinceridad, de verdad que de muchas y de muchos de ustedes he tenido diversas muestras de amistad, de aprecio, de cariño fraterno y sincero. Y hoy, en este espacio y oportunidad de encuentro con ustedes, con esta representación de la comunidad libanesa, en este emblemático centro libanés, déjenme compartirles algo de manera quizá abreviada y sintetizada de lo que hemos buscado hacer desde el Gobierno de la República. A mi llegada, gracias al respaldo mayoritario de los mexicanos, me comprometí desde que estaba ya en campaña a hacer o asumir la tarea de impulsar transformación para México. Entonces señalé que de llegar a la presidencia de la República no llegaría a administrar, sino a reformar y a transformar. Y lo señalé porque sin duda nuestro país en las últimas décadas ha sabido hacer frente a distintos momentos y desafíos. Pero al final de cuentas había que reconocer que el nivel de desarrollo, de crecimiento económico que entonces teníamos era insuficiente para dar espacio a mayores oportunidades para más mexicanos, para una población predominantemente joven que está y estará en búsqueda de espacios de oportunidad y de realización personal y profesional. Lograr ello implicaba hacer ajustes, colocar nuevos motores que pudieran permitirnos crecer de forma más acelerada. Y por eso planteamos una agenda de reformas transformadora, entendiendo también que vivimos en un país democrático y en un país plural, un país en el que caben las distintas opiniones, las diferentes visiones que hay entre los mexicanos, y que de lo que se trataba era encontrar los comunes denominadores que nos permitieran sumar las distintas opiniones y visiones sobre el México que queremos, sumarlas y a partir de ellas construir una agenda de reformas transformadoras. Eso ha ocurrido. Varias de las reformas materializadas ya en ley les tomó varios años, décadas que estuvieron pospuestas y que finalmente se materializaron. Están varias reformas que están orientadas a fortalecer los derechos de los mexicanos. Entre ellas se inscribe sin duda la más importante, que es la reforma educativa, la que permitirá darles más y mejores herramientas a nuestras juventudes para enfrentar los retos del mañana, para enfrentar las exigencias de un mundo global cada vez más competido y más demandante. Están las que tienen que ver con el ámbito del fortalecimiento a los derechos de los mexicanos, como la reforma a la ley de amparo, al sistema de justicia, por mencionar parte de estas reformas que se han materializado. Están otras en el ámbito del fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Ahí se inscribe la reforma político-electoral, que por primera vez abrió espacio a la participación de ciudadanos que sin tener el respaldo de un partido político pudieran participar en una competencia democrática. Y en esta reciente elección, la que tuvo lugar el pasado 7 de junio, se pudo apreciar cómo los partidos políticos y candidatos independientes fueron parte de esta justa democrática, y ahí estuvieron los resultados en donde por primera vez candidatos independientes lograron triunfos en distintos escenarios. También están otras reformas, particularmente aquellas que están orientadas
a incidir en el crecimiento de nuestra economía. Porque hay que ser muy claros, si realmente queremos que a México le depare mayor desarrollo social, mayores oportunidades y una disminución real de la pobreza en México, es fundamental que nuestra economía crezca. Y para ese propósito se impulsó toda una agenda de reformas que inciden de manera especial en el tema económico. Está la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, la reforma financiera para ampliar el nivel de crédito en México, la reforma fiscal para fortalecer las capacidades del Estado mexicano que enfrenta mayores demandas, mayores exigencias sociales y que debe y necesita contar con esas capacidades para poder dar respuesta a la sociedad mexicana. Sin duda, la energética destaca dentro de todas estas reformas porque cambiamos un modelo de explotación de nuestra riqueza y de nuestros hidrocarburos para implantar un nuevo modelo diferente del que teníamos desde hacía ya casi 60 años, para tener un modelo que nos permitiera, al final de cuentas, no solo permitir la participación del sector privado, fortalecer en consecuencia la capacidad de explotar nuestros recursos naturales, de generar más energía, de asegurar nuestra soberanía energética y sobre todo de incursionar en la generación de energías limpias y renovables. Eso es lo que dará y permitirá precisamente la reforma energética. Pero aquí no quiero extenderme en los alcances de cada una de estas reformas. Este gobierno hoy tiene por misión, por tarea y obligación, asegurarse que estas reformas, que tomó tiempo, que fue complejo construir los acuerdos necesarios para llevarlas a cabo y que tuvieran el respaldo mayoritario del Congreso y de las distintas legislaturas de los estados del país. Estas reformas hoy son una realidad, forman parte de nuestro nuevo andamiaje jurídico y se trata entonces para el gobierno de asegurarse que esas reformas se apliquen y sean o estén vigentes en la realidad de nuestra sociedad mexicana. Yo estoy seguro que el empeño de este gobierno estará dedicado, lo ha estado y lo seguirá estando hasta el final de esta administración, para asegurarse de que los beneficios que depararán las reformas se traduzcan en beneficios reales y en el bienestar de la sociedad mexicana. Esa es la tarea y es la responsabilidad plena que tiene el gobierno que hoy encabezo. Sin embargo, vale la pena decir que hoy enfrentamos un escenario global diverso y complejo, un escenario de franca volatilidad financiera, de desaceleración económica en distintas regiones, particularmente en Europa, en Asia, en América del Norte, regiones con las que tenemos una íntima vinculación, una estrecha vinculación, y deseamos y esperamos que el crecimiento económico pronto llegue a estas regiones para que acompañen también el deseo y el interés que tenemos para crecer económicamente más de lo que hemos logrado. No obstante estos escenarios, el desempeño de nuestra economía, si bien no ha sido lo que desearíamos en principio, sí es alentador. Solamente referir que en estos primeros 4 meses de este año, la economía de México ha crecido de entre los países de mayor desarrollo, los países conocidos del G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo. México fue la quinta que observó un mayor crecimiento económico. Junto a ello, empezamos a ver cómo otros indicadores de la economía nacional se están fortaleciendo y están resultando positivos. Sin el ánimo de extenderme, pero déjenme solo compartirles algunos. Además del crecimiento económico mejor al de otras regiones del mundo, la inversión extranjera que hemos registrado en este primer cuatrimestre sin duda también resulta histórica. Más de 7,000 millones de dólares en el primer trimestre de este año, lo cual nos permite acreditar una inversión acumulada en esta administración de más de 75,000 millones de dólares.
La generación de empleo sin duda resulta también muy alentadora. En estos primeros 30 meses de esta administración se han generado 1.300.000 empleos para los mexicanos. Mire que no soy partidario de hacer comparaciones, pero para poner la cifra en contexto, vale la pena tenerla en referente también con los escenarios que tuvimos en el pasado. Si hiciéramos esta medición exacta a 30 meses del inicio de cada administración, en los 30 primeros meses de la administración pasada, no solo se habían incrementado empleos, sino se habían reducido y se habían perdido, ya con los efectos de la crisis global seguramente de 2008, 113,000 puestos de trabajo. Si nos fuéramos más atrás todavía, con la administración del año 2000, se habían perdido en los primeros 30 meses 500,000 de empleos, lo cual resulta alentador que a 30 meses de distancia las medidas y políticas que hemos implementado hoy nos permitan tener más de 1.300.000 empleos. Y de mantener este rumbo, creemos que para el tercer año de esta administración estaremos teniendo una cifra récord en los niveles de empleo generados en México. Incluso el nivel de empleo generado en México ha venido creciendo a una tasa superior y del doble de lo que ha crecido nuestra economía. También la tasa de desempleo ha sido la que se ha registrado para el mes de abril de las más bajas de las que haya registro, 4.3%. Con la reforma fiscal, que si bien ha llevado y ha tenido el costo político que significó impulsar esta reforma para fortalecer la capacidad financiera del Estado, que si se contrastara con la realidad que tienen otros países de la región y de otras partes del mundo, podríamos entender mejor por qué era necesario hacer una reforma fiscal que permitiera que México tuviera menor dependencia de los ingresos por el petróleo, y ahora que ha bajado los precios del petróleo, mejor se explica y se entiende el por qué la necesidad de haber tenido una reforma fiscal. Pero también nos ha permitido ampliar el padrón de contribuyentes. En esta administración ha crecido 25%. Hoy hay 9.6 millones más de mexicanos que están aportando al desarrollo nacional dentro de la formalidad y como contribuyentes del Estado mexicano. Vale la pena destacar, déjenme referirles cuando me preguntan, oiga, a su partido le fue muy bien en la elección que tuvo lugar el pasado 7 de junio. A su partido y los partidos aliados que han acompañado este esfuerzo del gobierno, esta agenda transformadora, lograron lo que no ocurría desde 1991, mantener una mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja. Sí es cierto, y creo que mucho lo explica el que la sociedad está advirtiendo y entendiendo los avances que está habiendo en el desarrollo de nuestra economía. Así lo explica el nivel de empleo, la tasa baja en desocupación, el mayor consumo que está habiendo en nuestro mercado interno, el que por ejemplo, ha habido cifras récord en venta de vehículos en el primer cuatrimestre de este año, que el consumo hubiese crecido en el primer cuatrimestre, tanto en ventas al menudeo como al mayoreo, en más de 5% en nuestro país, el que las tiendas departamentales hubiese registrado